En las historias de esta noche, 3 terrores cobran forma. El libro para colorear de una niña esconde dibujos que ningún niño debería imaginar jamás. Unas instalaciones violadas se convierten en un matadero de voces y carne, y el armario de un niño se abre para revelar a una mujer que roba niños y deja algo más atrás. 3 historias de inocencia perdida, pesadillas desatadas y horrores que no puedes ocultar. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. 1. El libro de colorear de Lily. Mi esposa y yo tuvimos nuestra primera hija hace 10 años. Es una niña preciosa, tan inteligente, tan educada, y con cada día que pasa nos sentimos más y más orgullosos de ella. Desde muy temprana edad, fue evidente que a Lily le atraía el arte, sin intención de hacer un juego de palabras. Para su tercera Navidad, decidimos regalarle una de esas pizarritas blancas, así como algunos rotuladores de borrado en seco. Sorprendentemente, ni una sola vez se manchó la piel con esos rotuladores. Cada color iba directamente a su pizarra. La forma en que esos coloridos rotuladores mantenían la atención de mi pequeña hija era realmente inspiradora, y mi esposa y yo lo tomamos en cuenta. Nuestra pequeña se sentaba durante horas, garabateando y borrando, babeando sobre la pizarra blanca sin emitir ni un quejido. Para ser sincero, creo que le daban más rabietas cuando teníamos que separarla de aquello, ya fuera para ir a la cama o a la hora del baño. Tenía estas pataletas, pateando y gritando salvajemente, y continuaban hasta que se quedaba dormida o volvía a la pizarra. El tiempo pasa, sin embargo, como todos sabemos, y con ese paso del tiempo llegó el creciente desinterés de mi hija, tanto por los rotuladores como por la pizarra. Obviamente, mi esposa y yo no queríamos que nuestra pequeña perdiera el contacto con este amor, aparentemente predestinado por el arte. Así que juntos se nos ocurrió otra idea: un libro de colorear. Quiero decir, piénsalo. Lily ya había mostrado tanto amor por poner color a un fondo. Ahora que era un poco mayor, los libros de colorear serían la respuesta, ¿verdad? Así que, para su cuarta Navidad, lo dimos todo. Ceras, acuarelas, bolígrafos de gel, incluso algunos pasteles al óleo, la joya de la corona. Sin embargo, fue el grueso libro de colorear de 110 páginas que envolvimos en papel de regalo rojo brillante y colocamos justo delante de sus otros regalos. ¿Conoces esos libros de colorear que ves en Walmart o Target? Esos con los diseños súper detallados, casi laberínticos. Bueno, si los conoces, entonces sabes lo que le regalamos. Obviamente, se salió de esas intrincadas líneas más de un par de veces. Pero, para su edad, me quedé asombrado de lo bien que lo había hecho en su primera página. Era como si conociera sus limitaciones como niña pequeña, pero su cerebro funcionaba como el de alguien mucho, mucho mayor. Sus errores parecían atormentarla. Se ponía tan nerviosa que a veces golpeaba la cera o el bolígrafo contra el libro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de frustración. Mi esposa y yo la consolábamos en esos momentos, haciéndole saber lo talentosa que era en realidad y lo orgullosos que estábamos. Sin embargo, podíamos notar que nuestras palabras
caían en oídos sordos, y nuestra hija parecía simplemente ignorarnos. Cada vez que la sorprendíamos en medio de uno de estos episodios, lo único que le importaba era ser mejor. Nada de lo que dijéramos podía cambiar eso. Y vaya que mejoró. Unos meses después de Navidad, entré en la cocina y encontré a Lily en la mesa del comedor, trazando cuidadosamente una página de su libro con una cera, agarrada firmemente en su mano. Intrigado por su concentración en lo que estaba haciendo, me acerqué por detrás y miré por encima de su hombro. No se había salido de una sola línea. De hecho, dejé escapar un pequeño jadeo de pura sorpresa, lo que la impulsó a darse la vuelta y mostrarme una gran sonrisa con dientes de leche. «¡Papá! ¡Mira!», gritó, orgullosa, girando el libro frente a mi cara. «Ya lo veo, pequeña Lily. Dios mío, ¿de dónde sacaste ese talento? Definitivamente no fue de tu viejo». Ella se rió antes de volver a colocar el libro sobre la mesa. «Mira, también hice estos», dijo entre risas. Luego comenzó a pasar las páginas, todas y cada una de las páginas. Cada página había sido coloreada. Podía ver su progreso. Podía ver cómo pasaba de ser el claro trabajo de una niña pequeña a ser indistinguible del de un adulto. Podía sentir el cálido orgullo por mi hija subir por mi pecho y convertirse en una sensación punzante en mis ojos. «Eres increíble, Lily. Esto es asombroso. Pequeña, no puedo expresarte lo orgulloso que estoy de ti». Mi hija sonrió radiante, y el momento que compartimos todavía vive en mi corazón como si hubiera sucedido ayer. Los libros de colorear de Navidad se convirtieron en una tradición, y cada año la abastecíamos de todo tipo de ellos. Patrones de caleidoscopio, escenas de películas, monumentos de la vida real. Lily coloreaba todo lo que su pequeño corazón deseaba. Entonces, lo que probablemente te estés preguntando es, ¿por qué estoy escribiendo esto? Bueno, te diré por qué. Recuerdo los libros que le compramos. Lo recuerdo porque me deleitaba escogiéndolos, eligiendo los que sabía que más le interesarían. Por lo tanto, imagina mi sorpresa cuando un día, mientras limpiaba la habitación de Lily, mientras ella estaba en la escuela, encontré un libro que sea ciencia cierta, que no le dimos. Tenía la misma cubierta de cartulina que los otros, del tipo que brilla con la luz. Sin embargo, no había ninguna imagen en la portada, ninguna vista previa colorida de lo que el libro contenía. En cambio, grabado en la portada estaba el título, El libro de colorear de Lily, en letras negritas. Tomé la lamentable decisión de abrirlo e inmediatamente sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Dentro había docenas de dibujos hechos a mano de mi esposa y de mí. No cualquier dibujo. Ojo, Lily se había tomado el tiempo de dibujarnos a la perfección. Mientras dormíamos, los bocetos más intrincados y detallados que jamás había visto, del tipo que a un artista profesional le llevaría días completar. Y este libro estaba lleno de ellos. A medida que pasaba las páginas, los dibujos se convertían en material de pesadillas, y pronto estaba viendo dibujos de mi hija, de mi esposa y yo, esparcidos por el suelo debajo del árbol de Navidad, rodeados de páginas de libros de colorear rotas y ceras. Nuestras extremidades habían sido arrancadas y reemplazadas por lápices de colores, que sobresalían de los muñones destrozados que habían quedado.
Lily había coloreado nuestra sangre con una precisión tan íntima que parecía que se derramaría en mi mano si tocaba la página. Me quedé ahí, horrorizado y aturdido. No podía dejar de pasar las páginas, ferozmente, cada una peor que la anterior. Mientras pasaba página tras página de gore salido del cerebro de mi hija, podía sentir esa sensación punzante en los ojos de la que te hablé. Las lágrimas brotaron y llenaron mis párpados. En medio de mi crisis, una cosa me devolvió a la realidad. El sonido de mi hija llamando desde detrás de mí. «Papá», llamó, justo antes de que mi primera lágrima cayera al suelo. 2. Instalación R.C. Brecha dividido por alerta en la plataforma. La corta frase parpadeó en el monitor de seguridad. Intenté trastear con el ordenador, tratando de encontrar algo útil. Pero la pantalla estaba congelada y no importaba cuántos botones pulsara, no cambiaba. Suspiré con frustración, volviéndome hacia el guardia muerto en el suelo. Su cuerpo yacía plano en el suelo, el rostro pálido, congelado en shock y horror. Así que no sabrás por casualidad cómo contactar con la zona residencial al otro lado de la isla, ¿verdad? Musité las palabras. Para mi completa y absoluta sorpresa, el hombre no respondió. Probablemente debería haberle preguntado eso antes de entrar aquí a toda prisa y vaciarle 7 balas en el pecho. Suspiré, agarrándome el pelo y empuñando la pistola en mi mano derecha. Podría acabar con todo, una muerte rápida e indolora. Ciertamente mejor que lo que había ahí fuera. Mientras contemplaba mi propio suicidio, la radio sobre el escritorio cobró vida con un estruendo, solicitando ayuda de cualquier escuadrón disponible en o cerca del ala oeste de F4. Mi unidad fue aniquilada y estoy escondido en el congelador del comedor. Por favor, agradecería mucho algo de ayuda. La voz de un hombre susurró suavemente. Siguió un momento de silencio. Negativo. El ala oeste de F4 se considera una causa perdida. Si puede, intente llegar al sistema de ascensores centrales. Tenemos un escuadrón esperándole. Respondió un hombre. No puedo. Estoy herido y no puedo hacer el viaje. Las cosas no pintan bien para mí. Continuó. No podemos enviar un escuadrón. Todo el mundo se está yendo ya. Respondió el otro hombre. Bien, entonces, me voy a volar los sesos. No me uniré a mi escuadrón ahí fuera, murmuró el hombre. La radio se silenció. El hombre al otro lado ni siquiera se molestó en responder. Un débil disparo resonó en la distancia. El ala oeste de F4, considerada una causa perdida, me levanté rápidamente para echar un vistazo al pequeño mapa en la pared. Mapa F4. Ala norte. No. Ala este. No. Ala sur. Bueno, todavía no estoy muerto. Así que no. Ala oeste. Usted está aquí. Ala oeste de F4. Sala de seguridad 2. Genial. 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 Me reí para mis adentros mientras empezaba a pasearme por la pequeña habitación. Oye, tío, ¿llevas un rato en silencio? ¿Alguna gran idea? Me arrodillé junto al cadáver. Vamos, vamos. Tenías que tener un plan. Encerrarte en una sala de seguridad tan pronto como todo se fue a la mierda, esperando que todo esto pasara. Seguro que ese no era todo tu plan. ¿Quién pensaría que esa era una gran idea? Me levanté y me puse la pistola en la cabeza. Más me vale acabar con esto aquí.
como ese otro tipo. No voy a llegar a la zona residencial. Diablos, ni siquiera voy a salir del ala oeste. ¿Para qué? Molestarse. Me detuve en medio de mi crisis, con el cuerpo congelado, mirando la puerta barricada. No me atreví a hacer otro sonido, pero ya era demasiado tarde. Al final del pasillo surgió el sonido de gritos. Al principio, una voz, luego dos, luego tres, luego cuatro. Joder, era todo el equipo de científicos. Sus voces gritaban incoherencias, simplemente gritando palabras al azar. Reconocí algunas. Ese, asistente de laboratorio. El U, el conserje. El otro guardia de seguridad al que le robé esta pistola, mientras los otros y yo luchábamos con él antes de que los dejara por muertos. Estaban todos juntos. Podía oír sus cuerpos, sus manos y pies golpeando las paredes y el suelo. Oh Dios, oh Dios. Si un solo cuerpo era tan moldeable, ¿qué podría hacer con todos los suyos? Con el mío. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Me llevé la pistola a la sien. No iba a averiguarlo. Respiré hondo. Sus gritos y alaridos a no más de unos pocos metros de la puerta. Era solo cuestión de tiempo antes de... Shudder. Contacto. Abran fuego. Gritó un hombre. Inmediatamente los disparos estallaron desde el lado derecho del pasillo. Mis antiguos colegas dirigieron su atención al pobre escuadrón que intentaba irse. «¡No se detiene!», gritó un hombre. «El fuego convencional ya no es efectivo. Retirada al punto de encuentro. Preparen incendiarios», gritó otro. Los disparos amainaron y se hicieron distantes. También los gritos de mis antiguos colegas se lo llevaron lejos. Todos esos disparos y gritos seguramente también atrajeron a los otros. Punto de encuentro, punto de encuentro. Se están reuniendo todos allí. ¿Una última resistencia? El congelador del comedor. El tipo que se voló los sesos. Seguro que su uniforme sigue intacto. Podría intentar pasar desapercibido y marcharme. Seguro que estarán demasiado distraídos para notar a un tipo largándose a toda prisa. En el mejor de los casos, me disparan. Reuní el valor y empecé a quitar los objetos que bloqueaban la puerta, y la abrí. El pasillo estaba oscuro. Las tenues luces rojas de emergencia iluminaban la escena, casi cómicamente sangrienta ante mí. Todo el pasillo, a mi izquierda, estaba cubierto de huellas de cuerpos ensangrentados. El suelo, las paredes y el techo. A la derecha, pero todavía muy sangriento. El suelo estaba cubierto de casquillos de bala, pero en su mayoría vacío. Saldré del ala oeste. Llegaré a la zona residencial, al otro lado de la isla. Entonces, nosotros, a la mierda, susurré, saliendo, pistola en mano. Ya averiguaríamos cómo salir de esta isla después. 3. Mi hijo cree que hay una mujer en su armario. Mamá, papá, ha vuelto. Mi hijo de 8 años irrumpió en nuestra habitación gritando. La puerta golpeando contra la pared mientras se zambullía en la oscuridad donde mi esposa y yo intentábamos dormir. Richard. Gemí con la voz pastosa por el agotamiento, mis ojos todavía entrecerrados. Te lo he dicho 1000 veces,
No es real. Se subió directamente a la cama y a los brazos de Sara. Ella lo acogió, sin dudarlo, calmándolo con palabras suaves y una mano acariciando su espalda. «Está bien, cariño. Estás a salvo», susurró, besando la coronilla de su cabeza. Luego sus ojos se clavaron en los míos, afilados y urgentes. «Mike, ¿puedes revisar el armario de Richard? Solo para estar seguros». Me froté la cara, tratando de sacudirme el peso del sueño. «Cariño, no va». Su mirada me atravesó, más fría que el aire de la noche. Sin palabras, solo una exigencia. Suspiré, saqué las piernas de la cama y me arrastré hacia la habitación de mi hijo. Ya habíamos hecho este numerito al menos 15 veces y empezaba a irritarme. Hace unos 2 meses, Richard nos habló por primera vez de la mujer que salía de su armario por la noche para susurrarle. Al principio, obviamente, nos horrorizamos. Cuando oí sus gritos esa primera noche, corrí como alma que lleva el diablo por el pasillo. Encendí la luz y lo encontré temblando, con el dedo extendido hacia la puerta del armario. La abrí de un tirón, sin pensarlo 2 veces, con el corazón martillando, escudriñando cada rincón en busca de cualquier señal de amenaza. Pero, por supuesto, no había nada ahí, solo una ordenada fila de ropa, cajas y algunos juguetes esparcidos por el suelo. Esta vez no fue diferente. Abrí la puerta del armario con irritación y, al ver un espacio vacío una vez más, la cerré un poco más fuerte de lo que quería y volví a nuestro dormitorio. «Todo despejado, campeón», dije en voz baja, entrando de nuevo en nuestro dormitorio. Richard seguía acurrucado en el regazo de Sara, con la cara manchada de lágrimas. Ella dijo que ya casi es hora de que conozca a sus otros hijos. Soltó entre sollozos. Dijo que vosotros no me queréis, que solo ella me quiere y que ella es mi verdadera madre. Sus ojos se alzaron hacia el rostro de Sara antes de hundirse en su pecho, aferrándose a ella como a un salvavidas. «Pero no quiero que ella sea mi mami. Tú eres mi mami. Está bien, cariño. Está bien», arrulló Sara, meciéndolo suavemente. «No vas a ir a ninguna parte con ella. Puedes dormir con nosotros esta noche». Intenté encontrar sus ojos, enviándole una mirada desesperada que gritaba absolutamente no. Pero ella no me devolvió la mirada, y estaba claro que yo no tenía ninguna influencia en esto. Sara se acurrucó con Richard, susurrándole consuelo en el pelo, mientras su pequeño cuerpo temblaba de agotamiento. Cogí mi almohada y me arrastré al salón, resignándome a otra noche en el sofá. Un vistazo al reloj al salir, las 3:45 de la mañana. Si tenía suerte, tal vez robaría unas horas de descanso antes de que la alarma me arrancara para ir a trabajar a las 7. Los terrores nocturnos de Richard empeoraban. Lo que había comenzado como 1 o 2 veces por semana se había convertido en casi todas las noches. Las interrupciones constantes, la misma rutina una y otra vez. Empezaba a sentir que los bordes de mi cordura se deshilachaban. Intentamos de todo: luces de noche, dejar la puerta entreabierta, sentarnos con él hasta que se durmiera. Durante un tiempo pensamos que podría ayudar, pero cada noche ocurría lo mismo. Los gritos, las lágrimas, la carrera de pánico a su habitación, una y otra vez. Lo que solía ser 1
o 2 veces por semana se había convertido en un ritual, una rutina implacable que nos dejaba tambaleándonos durante el día como zombies. Cuando finalmente llegó la mañana, me sacó de un sueño superficial y retorcido el agudo silbido de la tetera. El cuello me palpitaba por el ángulo incómodo de los cojines del sofá mientras me incorporaba. Richard estaba sentado a la mesa, todavía en pijama, metiéndose cereales empapados en la boca con una cuchara. Sarah rondaba a su lado con la taza fuertemente apretada, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Parecía que ella tampoco había dormido. «Buenos días», murmuré, cogiendo una taza del armario. Sarah solo emitió un zumbido en respuesta, mirando a Richard como si estuviera observándolo, en busca de signos de algo que no podía nombrar. «¿Qué tal dormiste, campeón?», pregunté, forzando una nota de alegría en mi voz, mientras me estiraba para alborotarle el pelo. «Bien», murmuró sin levantar la vista de sus cereales. Su voz era plana, distante, demasiado vieja para un niño de 8 años. Fruncí el ceño. «Sin pesadillas, ya». «Te he dicho que no es un sueño», dijo Richard en voz baja, pero había un temblor en su voz. «Es real. Richard, por favor, no escuchas», gritó de repente, las palabras brotando de él como si se rompiera una presa. Empujó su silla hacia atrás, asustando tanto a Sarah que casi derrama su café. «Es real, es real, es real». Vale, dije, con las manos extendidas, tratando de calmarlo. El pequeño pecho de Richard subía y bajaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de desplomarse de nuevo sobre la mesa, su frente presionando contra sus brazos, mientras los sollozos se apoderaban de él. «Debería prepararme para el trabajo», murmuré, el peso del agotamiento cayendo sobre mí como un abrigo pesado. Salí furioso de la habitación, con los hombros tensos, cada paso arrastrándose como si el propio suelo me estuviera reteniendo. Me arrastré al trabajo, sintiéndome vacío, la tensión de la mañana todavía pegada a mí como ropa mojada. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza me crispaba los nervios. Mis compañeros de trabajo me saludaron con alegres jolas, pero sus voces sonaban distantes, casi amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Las reuniones se sucedían sin que me enterara de nada. Asentía a cosas que no absorbía, sonreía a chistes que no oía. Mis manos temblaban ligeramente mientras bebía café tras café, tratando de alimentar mi cerebro lo suficiente como para funcionar. A la hora del almuerzo, mi estómago se había anudado, retorciéndose de ansiedad más que de hambre. Era más cafeína que hambre. El día se sintió interminable, cada tarea una montaña, cada conversación un esfuerzo. Sonreí cuando alguien elogió un proyecto, pero se sintió hueco, forzado. Cada mensaje de texto o notificación me hacía estremecer, medio esperando que fuera un mensaje de casa, un nuevo terror, un nuevo grito, una nueva preocupación. Cuando terminó la jornada laboral, estaba completamente agotado, con la mente deshilachada. Recogí mis cosas lentamente, casi a regañadientes, pensando en la noche que me esperaba. Otra noche, otra batalla contra sombras que solo yo podía ver. El pensamiento me oprimió el pecho, pero sabía que volvería a casa de todos modos, porque allí estaba mi hijo y me necesitaba. Fue entonces
cuando tuve una idea. De camino a casa, me detuve en una tienda de electrónica local y compré una cámara de niñera. Era un pequeño y discreto cuadrado con una lente diminuta en el centro. Pero sabía que podría ser la clave para entender finalmente lo que estaba sucediendo. Después de una cena silenciosa y tensa, le expliqué la idea a Sara. Escuchó atentamente, con sus ojos cansados fijos en los míos, y después de un momento asintió. «Es una buena idea», dijo en voz baja. «Cualquier cosa para ayudar a Richard y a nosotros». Pasé junto a Richard en el salón. Estaba tumbado boca abajo, absorto en un par de dinosaurios, haciendo fuertes rugidos y gruñidos mientras los chocaba entre sí. Cerca, un dibujo llamó mi atención. Nos representaba a los tres, yo a la izquierda, Sara en el medio y Richard a la derecha. Pero en el borde de la página había otra figura. Era más alta que cualquiera de nosotros, con el pelo largo y negro cayéndole sobre la cabeza, brazos anormalmente largos y una sonrisa torcida dibujada toscamente en su rostro. Me aferré a la esperanza de que la cámara finalmente revelaría la verdad, que todo estaba en la cabeza de mi hijo. Instalé la cámara de niñera en la cómoda de Richard, un punto de vista perfecto que capturaba tanto su cama como el armario en el encuadre. A la mañana siguiente, planeaba mostrarle que no había nada en su habitación, que todo estaba a salvo, que todos podíamos dormir tranquilos. Después de descargar la aplicación y comprobar 2 veces que la cámara estaba grabando, preparé a Richard para ir a la cama. Sus pequeñas manos se aferraban a su dinosaurio favorito mientras le ayudaba a ponerse un pijama azul y lo arropaba. ¿Ves eso? Ah, pregunté, señalando la cámara mientras me agachaba junto a su cama. Es una cámara, te mantendrá a salvo. Ella la verá. Su voz temblaba. El terror detrás de las palabras era inconfundible. No lo creo, campeón, dije suavemente. Probablemente no hará nada. Estaré vigilándote esta noche. Te mantendré a salvo. Vale, gimió, convencido, o al menos intentándolo. Te quiero, campeón, dije, inclinándome para besarle la frente. Yo también te quiero, papá, murmuró, con los ojos ya pesados de sueño. Me levanté lentamente, con cuidado de no hacer ruido, y salí de la habitación, dejando su puerta entreabierta. Me desperté por la mañana, sorprendentemente descansado. Mirando el reloj, me di cuenta de que ya eran las 8 de la mañana. Sara yacía a mi lado. Sus suaves ronquidos llenaban la silenciosa habitación. Con cuidado, pasé las piernas por el lado de la cama y me deslicé hacia la habitación de Richard. Llamé suavemente a la puerta ligeramente entreabierta antes de asomarme. Estaba tumbado de espaldas, con las mantas hasta el pecho, mirándome con una expresión solemne, casi negra. «Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien?», pregunté en voz baja. Él simplemente asintió. «Eso es bueno. ¿Tienes hambre? Puedo preparar unas tortitas si quieres». Richard asintió de nuevo. Sin duda, estaba pesado por el sueño persistente. «Muy bien, amigo. Te dejaré dormir un poco más. Te avisaré cuando las tortitas estén listas». Cerré la puerta en silencio y me dirigí a la cocina. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Richard salió de su habitación,
aproximadamente 1 hora después de que yo lo hubiera revisado, absolutamente hambriento. Devoró 6 tortitas, casi sin pausa, pero permaneció en silencio, hablando poco. Después del desayuno, se fue tranquilamente a jugar con sus juguetes. Después de ducharme y vestirme, decidí mostrarle a Richard las imágenes de la cámara de niñera. Sacando mi teléfono, abrí la aplicación y comencé a revisar la grabación de anoche. Me vi a mí mismo inclinado sobre su cama, dándole un suave beso en la frente, susurrándole que lo quería, y luego saliendo silenciosamente de la habitación. La visión nocturna de la cámara se activó, bañando la habitación en una espeluznante y pálida luz verde. Avancé rápidamente la grabación un poco, deteniéndome justo después de la medianoche. La puerta del armario se abrió con un crujido. Una mano delgada, casi esquelética, la empujó a un lado. En la pantalla, vi a mi hijo incorporarse de un salto en la cama, sus ojos clavados en la oscuridad. Antes de que pudiera siquiera gritar, algo surgió del armario. Una figura alta, increíblemente pálida, su largo pelo negro cayendo sobre su pecho como una cascada. Llevaba un camisón blanco, roto y sucio, hasta la rodilla. Los brazos eran grotescamente largos, extendidos mientras se abalanzaba hacia la cama. En un movimiento suave, le tapó la boca a Richard con una mano, ahogando cualquier sonido, y con el otro brazo lo levantó como si no pesara nada. Lo sostuvo contra su pecho, meciéndolo lentamente, casi con ternura, como una madre que calma a un niño asustado. Los pequeños puños de mi pobre hijo golpeaban contra su pecho. Sus piernas pateaban salvajemente. Pero la cosa no se inmutó. Simplemente apretó su agarre y continuó su espeluznante balanceo, mirándolo fijamente con ojos huecos e inmóviles. Luego se lo llevó al armario. Observé con horror, mi estómago retorciéndose de pavor, y avancé rápidamente la grabación. Unos 30 minutos después, la cosa regresó, moviéndose silenciosamente desde el armario. Esta vez llevaba algo, una muñeca, pálida y sin vida, acunada en sus largos y delgados brazos. Colocó la muñeca con cuidado en la cama de Richard. Luego se deslizó hacia la cómoda. De un cajón sacó un pijama y, con cuidado deliberado, vistió a la muñeca con la ropa de mi hijo. Siguió un suave golpecito, casi afectuoso, en la cabeza de la muñeca. Luego la figura se retiró a las sombras del armario, cerrando la puerta con un leve clic. Contuve la respiración, observando a la muñeca. Lenta, imposiblemente, comenzó a crecer. Sus extremidades se estiraron, su torso se alargó, hasta que coincidió con la altura y la forma exactas de Richard. Incluso su pelo era el mismo. La muñeca, no, la cosa, era ahora indistinguible de mi hijo, y un terror frío y reptante me envolvió como el hielo. Esa cosa en mi casa no es mi hijo. Ni siquiera sé por qué estoy escribiendo esto. Quizás porque si no lo hago, nadie sabrá nunca lo que pasó aquí. Quizás alguien al menos entenderá lo que le pasó a mi hijo. Richard se ha ido, se lo llevó. No se lo he dicho a Sarah. Ella piensa que Richard ha estado callado hoy, que solo está cansado. No puedo decírselo. No me creería. O tal vez sí, y entonces se volvería loca como yo. No sé qué hacer. No puedo ir a la policía y decirles
que un monstruo se llevó a mi hijo. Me encerrarían. Por favor, por favor, si alguien encuentra esto, ayúdenos. Mi hijo está ahí fuera en alguna parte. Se lo llevó a alguna parte. No sé si está vivo o muerto. No sé si lo tiene retenido. Voy a intentarlo esta noche. Voy a entrar en el armario. Si no vuelvo, si Sara encuentra esto, dile que lo intente. Dile a Richard que lo siento. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.